Amén. Tagaya kuy kuy chiki. Maina cuya cobra, Señor. La palabra restaurar en hebreo significa shub, significa volver o regresar a su normalidad. ¿Me entienden, hermanos? Volver o regresar a su normalidad. Chay miñuja nejkani. Señor, si may man palyuksisa, bendición ko at haray ko din kay na mana, yung kami kurani, kamyata, mana kachiyota. Pero sabes kunanga, mi kunikalay tan Dios pa bendicioninta. Gracias a quién? Gracias a nuestro técnico, se llama Jesucristo. Amén. Kananga tengo fuerza para hablar, pero gracias a Dios. Amén. Dios taita pulmonita restaura ko. Ay katang nanay niyo kasi ang gitsi kay tarde. Sano ko na siya kay pasang gitsi? Anam nanay niyo may kasi ang gitsi. Todos. Chay may kay tarde ni kichik. Señor lam hampi ko ha. Señor lam restaura ko ha kasha. Ichaka imatang kay pueblo Israel ruas ha. Haparis pang arrepentikos pang kuris ha. Auxilio también a Cuspa. Hinapting Dios taita sakiros hachu mana chu. Mana prometikos hasta wang imatang mi restaura saiki. Kasang mantam chay volver a su normalidad ning volver. Kasayang si musuh yay manchuraro hachu. Amen. Ay katakri polmunta kamyaron nanta. Ay katakring nyawe kita hampir nanta. Ay katakring kastetes manta hampir sunay kita. Ay katakring kanser manta hampir santa. Ay katakring nyaw sa kawaris kanta. Nyuga krini porque biday pipal para kani. Amen. Achay técnico tam kaita representa iki. Suting mi Jesucristo. A su nombre. Quien vive, quien sana. Aleluya. Dios promete restaurar al pueblo de Israel. Igual a nosotros. Dios nos promete restaurar nuestra salud, nuestro trabajo, nuestro matrimonio. Amén. Ay katakmana na atin chikcho ora koita. Sincero caso. Punta en iniquipe. Medianoche. Rodillata dobla canque. Icha. A las 3 de la mañana, chiripas chiricho, pero rodillachito doblas mañana cara de usted. Y con anga, iba a pasabanchi. A veces, camanchik pito tajatares ora conchik. Taita el Señor ya napahiko al Señor. Poñoste, derecharía mamako, el esposo pas. Ora kulias chay na hatares, taita, aleluya. Santo. Amin. Chay chup ora kuy. Punta ta kay maya ta karga. Utila ta doblas pa. Makita kay waris pa kaparin na karga Dios ba. Chay mi kay tiempo iglesia pepesero. Diablo mas kamuskang. Matrimonio que destruye nampa. Salud ni kita destruye mo nampa. Wakay tawas kimang apay kamuskang. Pero kay tiempo iglesia chiriro manam kanchu kay pa ora kunampa voluntad milyakta patukurong pero kay tarem Señor nin imatatamunan kichik prometikim kaskalang hul kunaipa kaskalang inyi tayapay kunaipa promete kichim cuán grande es Cristo Jesús. Amén. A su nombre. Palmas para Cristo. Hermanos, la restauración es a través por Jesucristo. Vamos, Evangelio Juan 3:16. Dios, de tal manera Dios amó, ¿a dónde? Al mundo, y ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para todo aquel que cree en Él tenga vida eterna. Uyariching mamay. Solamente, número 1, Dios promete restaurarnos. Número 2, la restauración viene a través por Cristo Jesús.
eso dice Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, a todos, y ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que cree en Él tenga vida eterna. Voy a decir San Juan 3:16. Voy a decir 3:16. Mandaran Señor Jesús Jamush Kapti al papachape Runa Warmi destruye esa caraja. Pim destruirá morga. Pita mamá y kuna destruirá morga. Mailin tatayay kumurga jucha. A través por Eva. Amén. Adán Eva, pay ukunta kama yay kukay kamo pecado. Por la, tan solamente hay una palabra, por la desobediencia entró el pecado, y cuando entró el pecado entró la muerte, y la muerte pasó a todos. Por eso el Hijo del Hombre apareció para deshacer las obras del diablo, para restaurar de nuevo todo el mundo, toda la humanidad. Estábamos destinados para el infierno, para el lago de fuego, pero dice, de tal manera Dios amó y ha mandado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en el Hijo alcanzará misericordia, alcanzará su medicina, alcanzará su restauración. ¿Por dónde viene la restauración? Mainin tatajamon hermana ikuna restauración wasen chikman. Pima pamunga hampita medicinata chakran chikpa comunidad ni chikpa causa ni chikpa sutigmi Jesucristo. Amén. Adán Eva okuntam wañu yayay kumurja, pecado yay kumurja, fracaso yay kumurja. Pero segundo Adán, que se llama Jesucristo, entró la vida, entró la paz, entró felicidad hacia tu familia. Chay chumana kusikuchuan. Chay minuja nene, gracias a Jesús, quien me sanó, quien me restauró. Amén. Voy a decir, iglesia. Primero Adán ha sido destruido, pero segundo Adán, que se llama Jesucristo, ha vencido las obras del diablo. Ahora Adán iba a escuchar el coro y a parona destituido, dice en Romanos. Destituido significa jarjosca caraca, kuchanjawa, pero chay baxi Dios koyang yapa unan chasanta que nas pang manam alin chukangman ri nispang mandamos kapita Jesucristo. Y nas pang sa Señor Jesús cruz kuyo pi wanyo ikorga kuchan chikraiku y wanyo itabeng sa ikorga kim sa punchaw manta. Amén. Chay me avisos muchos ninku kainata, los israelitas, los testigos de Jehová, los mormones nen. Nosotros el descanso es sábado. A veces no ganchina también chica en pata. No hay copa que descanso. Samana punchao ka domingo, manam domingo pa samana, sábado pa samana punchao cancho no ganchik paga. Jesús promete, voy a decir, el descanso hallamos en el mismo Cristo Jesús. ¿Me entienden hasta ahí? Manam domingo pasta josunki, manam sábadochu aucayaita haywasunki, descansota alcanzazunki. Que quien Jesús me matió pero merezcan, yo soy el descanso. Amén. En mí hallarán paz, en mí hallarán descanso, dice Cristo Jesús. Amén. A su nombre, quien vive, quien sana. Así es que, hermanas, hermanos, paiman japarizunche, paiman corricusunche. Número 1, Dios promete restauración. Número 2, la restauración viene a través hable fuerte, por Jesucristo. Rimay chiquia mamá, hayoyochu, cascanchi mana hayoyochu. Lucas, que dice, vamos, Lucas capítulo 19, versículo 10. Lucas
19:10. ¿Qué dice ahí, mis hermanos? Dice así Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido.